también llevaban, cuando había viento sur, llevaban gente allá donde es Playa Bengoa ahora, llevaba gente, Carmelo Rondace, Carlos Bugle, y me acuerdo un Merino, me parece que se llamaba, otro que tenía otro camión. Llevaban gente, viste, buscaban gente y llevaban. Porque la Vieira salía sola a la Costa de la Marea, vos tenías que ir con la mano y cargar y... Pura ribazón. Todo ribazones, viste, pero unas vieiras inmensas. Y eran 2 o 3 días la cosecha, viste. Pero bueno, por noche te juntaba 20, 25 bolsas. Era tremendo, como se acolchonaba todo así en los recovecos de las cuevas, viste, como hacen se metían todo ahí, así que iba con la lata y va, y dale. Era impresionante. Además, parte lo que se podría afuera, porque afuera salía cualquier cantidad, se podía. Así que esa cosecha se hacía cada vez que había viento sur. Cada vez que había viento sur, andaban buscando gente para llevar para los abanicos. Tampoco le decían vieira, le decían abanico a la vieira. Así, abanico, claro, por la forma. Claro, por la forma. Así que cuando salíamos íbamos para allá, vieira. Y de Noro íbamos a Riacho. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a rastrear, empezaron a llegar lanchas, había como 10 o 12 lanchas ahí. Entonces mi papá lo hablaron para cargar las lanchas, para descargar las lanchas, ¿viste? ¿Y clasificar? No, así nomás. Cargar de la lancha al camión. Y cada lanchita esa traía 200 bolsas, algunas 300 bolsas. Era impresionante. Y había veces que toda la noche tenías que ir a trabajar. De día muy poco, porque en la noche, en el invierno, la marea está siempre de noche, siempre de noche, ¿viste? La 1, las 2, las 3, a la hora que estaba, que entraban las lanchas, nos poníamos a trabajar. ¿Y con qué se iban allá? ¿A dónde? ¿A Riacho o a Bengoa, lo que sea, lo llevaban? Nos llevaban. Sí. No, en ese tiempo no teníamos nada. No, ahí te contrataban y te llevaban. Tiraban arriba del camión, hacían un colchón, un par de pilchas y listo. Sí. Era así. No te contamos, nosotros buceamos con Carlos. En la Vieira, ¿sí? Nosotros preguntarle a Carlos, nosotros la buceamos la Vieira, en Bengoa. Pero no teníamos equipo y buceamos con con el equipo de agua, el amarillo que viene. ¿Ese de marinero? Claro. Sí, de marinero. ¿Sí? Pero ese no sirve. Y bueno, pues no teníamos otro. Pero iban con un compresor y... No, a pulmón. En pulmón. Claro. Entonces la vieira, digamos, más o menos de derivazón, la que estaba muy pegada a las costas. Claro, pues la vieira estaba afuera, más o menos, y las lanchas estaban ahí con nosotros. ¿Viste? Las lanchas largaban 3, 4 buzos y nosotros lo largábamos nosotros, así que se largaba abajo y yo levantaba, preguntaron un día, yo levantaba el salabarro, cuando lo enseñaban lo levantaba yo, lo mandaba al cajón. ¿Sí? Pero ¿y con qué lancha iban? ¿No tenían lanchas ustedes? No, ¿Con el bote? No, sí, la vieira estaba en la costa, las lanchas estaban todas en la costa, afuera. La vieira en Bengoa estaba ahí en las piedras. Llegaba la lancha hasta acá y acá estábamos nosotros pegados con la lancha. Y si ellos no buceaban adentro. Ustedes iban caminando. Claro, nosotros amontonamos los cajones ahí y ellos metían la lancha más ahí de cosas y buceaban ahí, nosotros buceábamos ahí también. Sí, buceaban todo. No buceaban en una profundidad a lo loco allá, ahí estaban todos amontonados. Estaban todos. ¿En qué años pasó eso, más o menos? Más o menos. No sé, pero debe ser unos 9 años, 10 años. ¿Solamente? Sí. Pensé más. Okay. No. Wow. Ahí estaban todas las lanchas estaban y nosotros pescábamos para darla, sacamos la vieira. Claro. Y ustedes tenían permiso porque era vieira de derivazón, ¿no? Claro. ¿Y había mucha gente de los recolectores o de los releros que iba ahí en ese entonces? Sí, no. En Bengoa estaban todo completo, estaban. Y todo esto, lo de Frasesco, estaba Pelao Díaz, estaba ¿cómo es? Los bohemios,
¿Los conociste los bohemios? No, los bohemios no. Me falta un cacho de historia. Estaban los bohemios. Los bohemios, no, no sé. Bueno, después estaban los otros, los Villar, y después estaba los Mateo, estaba mi hermano, estaba Miguel Arregada, estaba Jorge Pena, estaba Osvaldo,